salude, que tenemos conexión en directo con Esteban Urreizeta, que es subdirector del diario El Mundo, que en los últimos días está publicando información sobre el caso Azud. Muy buenos días, Esteban. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, publicáis hoy, lleváis en portada... Es conocido como... este señor, ¿no? Sí. Este señor es conocido. Me suena su cara. Antes más que ahora. Un abrazo muy fuerte, Julio. Un placer verte. Igualmente, bueno, has visto que tenemos abono ahí en portada hoy, ¿eh? En todas partes también. Bueno, tú fuiste el pionero, ¿no? En poner el foco sobre la fortuna inexplicable del señor Bono, ¿no? Que le llama la atención a todo el mundo, el primero a ti, pero a la Fiscalía jamás. Y lo que nos ha costado eso. Perdona, que le he interrumpido a Alba. Perdona, Alba. Nada, decía que publican hoy en el diario El Mundo como, bueno, pues esa noticia sobre el caso Azud. Cuéntanos un poco cuáles son las últimas informaciones que habéis publicado, Esteban. Bueno, publicamos hoy un informe que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción donde acusa directamente al PSOE de Valencia de haber colocado a su histórico tesorero, a Pepe Cataluña, como vicepresidente de Bancaja para camuflarlo, para que siguiera llevando las finanzas del partido sin ser ya tesorero formalmente, llevarlas durante muchísimos años y controlar en este sentido la caja B del partido en una operación que la propia Fiscalía califica como cosmética, un nombramiento como vicepresidente cuarto de Bancaja que, insisto, tilda de instrumental, de cosmética, de ficticia. Pepe Cataluña, además, y lo reproducimos hoy en El Mundo, llegaba a anotar los chanchullos del Partido Socialista de Valencia en hojas con el membrete de Bancaja. Y reproducimos en ese sentido un documento muy gráfico donde con membrete de Bancaja aparecen anotaciones de Pepe Cataluña aludiendo al grupo municipal del Partido Socialista, de la Comunidad Valenciana y demás. En este caso hay unas pruebas absolutamente incontrovertibles que afectan al histórico tesorero de los socialistas valencianos, que es Cataluña, donde alude directamente a que cobraba 1 millón para el partido, que había que cobrarle a empresas como Acciona una cantidad determinada a cambio de una adjudicación pública, y sin embargo, pues el señor Pepe Cataluña ni ha sido detenido, ni tiene medidas cautelares, ni nada que se le parezca, en uno de los casos de corrupción más importantes, yo diría, de los últimos años. Esteban, nos preguntábamos esta mañana en una reunión que teníamos precisamente matutina con Julio y el equipo de Dando Caña, ¿por qué esta información sale ahora? Bueno, sale ahora porque se ha levantado el secreto de una de las piezas que conforman el denominado caso Azud, que es el sumario que está investigando la financiación ilegal del Partido Socialista Valenciano. Y bueno, y se ha dado un salto cualitativo, es decir, uno de los elementos más importantes, lo contábamos el otro día en El Mundo, es que el exgerente del PSOE de Valencia ha confesado ante la Guardia Civil y posteriormente ante el juez que las campañas electorales se financiaron ilegalmente, que por orden del tesorero de Cataluña, del que hemos hablado anteriormente, se mandaban las facturas de los proveedores de la campaña a determinadas constructoras para que se hicieran cargo de los gastos. Todo eso en un momento en el que el Partido Popular pues hacía lo mismo en el caso Gürtel y en el que el Partido Socialista, bueno, pues hizo bandera y criticó duramente al Partido Popular por prácticas que ellos mismos estaban llevando a cabo de manera prácticamente calcada en la Comunidad Valenciana. Esteban, si me permites, vamos a ver, a mí lo que me causa sorpresa de todo esto, es evidente que esto era bastante conocido. Estamos hablando de hechos que acaecen entre el 2005 y el 2007. La prescripción de todos los delitos posibles que puedan contemplarse en todo este asunto son 10 años. 10 años. La máxima... Sí, lo que pasa, Julio, que bueno, la propia Fiscalía hace un planteamiento de cohecho continuado, porque dicen, bueno, las campañas, como tú bien dices, fueron entre 2004, 2007, 2008, pero al haber colocado al tesorero en Bancaja como vicepresidente y al haber ejercido Cataluña como director de finanzas en la sombra del Partido Socialista de Valencia, muchísimos años después de dejar su puesto como tesorero, alude a un delito continuado, hasta el punto de que hay mensajes de Pepe Cataluña hace muy pocos años
en el año 2019, intercediendo en favor de determinados empresarios ante el gobierno que preside Ximo Puig. Por lo tanto, ese tipo de prácticas, según revela el sumario, se han llevado a cabo hasta fechas muy, muy recientes. Pero en el sumario, por ahora, yo publiqué en mi Telegram lo que es todo el informe de 320 y tantas páginas de la UCO. En ese informe y en todos esos hechos no hay cosas que hagan referencia más allá del 2008. Es decir, yo no sé cómo... Bueno, en ese informe hay una parte, es verdad lo que tú dices, que el grueso son las campañas de 2008, con Carmen Alborg y con María Teresa Fernández de la Vega como candidatas, pero hay una parte donde se analizan los WhatsApps intervenidos a PP Cataluña. En esos WhatsApps queda constancia de que PP Cataluña, como os comentaba, en los últimos años ha seguido intercediendo en favor de determinados empresarios ante la Administración Pública Valenciana, concretamente en favor de uno de los constructores implicados, para que resolviera un expediente abierto ante la Agencia Tributaria de Valencia. Y dice la Fiscalía, en esa misma línea, que el tesorero dejó de serlo en 2004, pero que siguió siéndolo años después y que negoció favores con la administración pública, como digo, siendo ya Ximo Puig presidente. Esteban, déjame preguntarte más cosas, si me permites. Sí, una claro. de las cosas que han ocurrido en torno a este caso Azud ha sido la entrada y registro de la UCO en una compañía nacional que se llama Acciona, que aparece como uno de los posibles implicados o imputados en este caso. Esa entrada y registro prácticamente no ha tenido publicidad, pero además se produce, insisto, 15 años después. Es decir, ¿cómo se explica que, siendo que esa investigación está abierta desde hace muchos años, la entrada y registro en una de esas compañías implicadas en el asunto, como el caso de Aquamed, se produzca hace un año o hace 6 meses escasamente? La motivación de ese registro es un documento que le fue intervenido a PP Cataluña en su domicilio, que lo tenía escondido en un sobre en su dormitorio. Y yo no recuerdo muchos documentos tan explícitos, tan contundentes como ese. Él mismo, de su puño y letra, y luego había una parte mecanografiada, pero decía que Acciona tenía que llevar a cabo un pago aludiendo a un trasvase hídrico y demás, y él decía como condición por adjudicación. O sea, yo creo que cabían pocas interpretaciones. Es decir, PP Cataluña tenía escondido en su domicilio las comisiones que tenía que pagar Acciona a cambio de un contrato que adjudicaba no la Generalitat Valenciana, sino el Gobierno central, siendo José Luis Rodríguez Zapatero presidente, porque era un contrato que otorgaba la empresa Aquamed. ¿Por qué se produce ese registro ahora? Por la aparición de ese documento, como digo, tan obsceno y tan contundente. Ahora, yo coincido contigo, Julio, en que la vara de medir, en este caso, si se compara inevitablemente con los casos de corrupción del Partido Popular, pues media un abismo. El fiscal del caso Azud es el mismo del caso Zaplana. Zaplana estuvo en prisión 8 meses de manera preventiva con una leucemia perfectamente acreditada por los forenses. Al señor Zaplana no se le han intervenido documentos de estas características, donde se dice que hay que cobrar una comisión a cambio de una adjudicación pública o que 1 millón tiene que ir para el partido. Yo creo que si a Zaplana se le hubieran intervenido pruebas de estas características, Zaplana ahora mismo continuaría en prisión. Esteban, en todo este tiempo, una cosa que supongo que te sorprende igual que a mí, es que todo esto probablemente comienza con el registro del despacho del que era cuñado de Rita Barberá. Creo que se llama José María Corbín, si no recuerdo mal. A Rita Barberá, yo creo que la llevaron al cementerio de Valencia, una operación de blanqueo de 3.000 euros. De 3.000 euros, lo que llamaban el pitufeo de los billetes, aquellos billetes de 50 para las campañas del Ayuntamiento de Valencia. Eso a Rita Barberá le costó no solamente ser expulsada de su propio partido
y expulsada en el Senado del grupo del Senado, etcétera, etcétera, le costó su propia vida. Y estábamos hablando, insisto, de cantidades de 3.000 euros. Pero quedó en nada al final eso. Sí, efectivamente quedó en nada, pero estábamos hablando de 3.000 euros. ¿Cómo se explica, Esteban, y además con la experiencia que tú tienes como periodista, cómo se explica que a Rita Barberá y al entorno de Rita Barberá se le diera ese tratamiento? Es decir, ¿qué le pasa a la justicia valenciana, que como tú muy bien explicas, que es el mismo fiscal del caso Zaplana, a un caso como este, que es de una, vamos, que ya hay evidencias y testigos que ya han declarado contando estas cosas, que no se haya tomado ni una sola medida cautelar? Que todo eso haya pasado para los medios valencianos de comunicación, haya pasado hasta ahora prácticamente inadvertido. Los medios nacionales tampoco lo han sacado, pero no estamos hablando de 100.000, ni de 3.000, ni de 2 millones. Estamos hablando de millones de euros de financiación del Partido Socialista, en el que al propio Chimo Puig, hoy presidente de la Comunidad Valenciana, le salpica. Bueno, le salpica hasta el punto de que uno de los mensajes intervenidos a PP Cataluña, hablando de una de las operaciones en las que estaba intermediando, dice PP Cataluña: esto ya está hablado con el jefe. Bueno, el jefe, en el momento en el que estaba hablando PP Cataluña y teniendo en cuenta de que hablaba de intermediar en licitaciones públicas de la Generalitat, el jefe era Chimo Puig, el máximo responsable del partido y de la comunidad autónoma era el señor Puig. Insisto, al hilo de lo que tú comentas, Julio, yo no recuerdo ni en los casos valencianos, ni tan siquiera en el caso Gürtel a nivel nacional, y desde luego en la rama valenciana, pruebas tan explícitas, tan directas. Vamos a cobrar 2 millones, uno para el partido. Eso está en el sumario del caso Azud y lo extracta la Fiscalía Anticorrupción en sus informes. Ese documento que aludíamos antes, de un trasvase de 46 millones de euros, donde se exige a Acciona, que iba en una UTE con Construcciones Luján, con una empresa local, el pago de una comisión, por cierto, de en torno al 6%. Es decir, estamos hablando de más del doble del famoso 3% catalán. Y tenemos, sobre todo, la confesión del exgerente del PSOE valenciano, todavía, por cierto, empleado del partido en Valencia, que a la Guardia Civil le ha reconocido que los gastos de campaña los pagaban constructoras a las que otorgaban contratos públicos. Bueno, que con todos esos elementos, y estoy citando solo algunos ejemplos, pero que con esos elementos no se haya aplicado el mismo protocolo que en otros casos protagonizados por el Partido Popular, con cuantías infinitamente menos importantes, pues es una pregunta que solo puede responder la Fiscalía Anticorrupción, pero desde luego no hay una respuesta lógica. No pueden decir que este caso es menos grave, como tú decías, que el de Rita Barberá, si las cantidades son incomparables, si ya ha cantado el exgerente del Partido Socialista. Por lo tanto, bueno, pues hay una doble vara de medir que es absolutamente indiscutible. Tú, como eres uno de los máximos conocedores de la mayor parte de los casos de corrupción de este país, han pasado por tus manos o cerca de ellas, y yo tengo un poco de memoria. Recuerdo que hay un momento en el que Aguas de Valencia pretendía ser comprada por Lyonès Deschaux, por un grupo francés, los propietarios de Agbar, Aguas de Barcelona, y en ese momento se impidió esa venta de Aguas de Valencia con la idea de que aquella empresa, Aguas de Valencia, no podía dejar de ser valenciana, y se hace una operación en la que se incluye a Bancaja, en virtud de la cual se le financia a unas personas la compra de Aguas de Valencia para que se quede en la Comunidad Valenciana. Aguas de Valencia aparece reiteradamente en el sumario Azud. ¿Qué participación y en este momento, qué perspectiva tiene Aguas de Valencia y los Gimeno, en este caso, de que puedan salir mal parados de todo este sumario? Bueno, Gimeno se le ha intervenido, por ejemplo, unos cuadernos, unas agendas donde anotaba con bastante lujo de detalle toda su actividad profesional. En esos cuadernos alude de nuevo a PP Cataluña como conseguidor de contratos públicos y, por lo tanto, bueno, pues Gimeno y Aguas de Valencia aparecen en todo este entramado, y revela pues que las grandes empresas valencianas, los grandes constructores,
pues ponían una vela a Dios y otra al diablo. Si tenían que llevarse bien con el Partido Popular, se llevaban; si tenían que hacerlo con el Partido Socialista, actuaban de la misma manera. Por lo tanto, aquello no era una conducta como denunció durante muchos años el Partido Socialista, exclusivamente del Partido Popular, sino que ahora están probando su propia medicina, es decir, las mismas prácticas que ellos mismos denunciaron, llevaron a los tribunales y utilizaron electoralmente para sacar tajada, pues de manera prácticamente calcada se reproducen en el seno del Partido Socialista en Valencia. Eres un fenómeno, Esteban. La verdad es que gracias a ti se han conocido tantas cosas en este país y me alegra muchísimo que estés siguiendo todo este asunto, porque me parece que queda mucho iceberg por salir en el caso Azud, mucho. Pues nada, Julio, te mando un fuerte abrazo y a ti no te voy a contar de qué va esto, que tú nos has conocido desde la época de Baleares, donde, por cierto, se llevaban a cabo las mismas prácticas. O sea, es la misma historia, la historia se repite, ¿no? Una y otra vez. Te veo muy bien, Esteban. Un abrazo grande. Igualmente, un fuerte abrazo.